Iglesia, Misión Liderazgo, Emanuel. Hola, buenos días. Feliz domingo 21 de enero del año 2024. Somos una vez más Misión Liderazgo Emanuel, con una enseñanza más de vida, una predicación que hoy vamos a compartir a través de este video y que también la vamos a materializar en nuestra iglesia física en San José, California. Y este es un tema que ya lo había tocado antes, pero que vamos a retomarlo porque ha llegado mucha gente nueva a nuestras redes y a la iglesia física. Entonces, realmente siempre hablamos de poner en conocimiento de ustedes cuáles son nuestras creencias fundamentales en las que creemos como iglesia, como ministerio, para que tengan claro que tenemos una enseñanza de sana doctrina y es importante que tengamos claro que Dios, a veces nos preguntamos, ¿Dios es justo? ¿Dios por qué no es justo? Y culpamos a Dios porque consideramos que Dios no es justo, porque vemos que pasan cosas malas a gente buena. Entonces culpamos a Dios. Pero hoy quiero que tengamos presente cómo fue la caída del hombre y hagamos un viaje, un repaso por los frutos de la carne. Van ligados estos dos temas. Y bueno, con respecto a la existencia de la raza humana, pues cuando hemos ido al colegio, a la escuela, nos han enseñado diferentes teorías. La teoría de la evolución de Darwin, ¿sí? Complementada por Federico Engels, y otros se lo adjudican al modelo cosmológico. Otros hablan del Big Bang o la gran explosión, entre otras teorías que el hombre ha inventado. Pero con el respeto debido, pues no vamos a dedicar este tiempo valioso para analizar las teorías que el hombre ha creado, las cuales también carecen de sustento objetivo, y seremos coherentes con nuestras creencias y verdades fundamentales. Y como bien dijimos en nuestra primera enseñanza de vida, titulada ¿cuál es la religión verdadera?, en la cual concluimos que no hay religión verdadera porque pues Dios no es religión, Dios es relación. Y por tal razón vamos a dirigirnos a la palabra de Dios. Concretamente vamos a ir a Génesis capítulo 1 versículo 26, donde leemos que Dios dice en este versículo: y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y en el versículo 27 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Y en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, dice, Dios hizo todo hermoso en su momento. Y en 1 Timoteo 4:4 nos recalca, todo lo que Dios ha creado es bueno. Entonces, hemos repasado la palabra de Dios en algunas porciones para dejar claro que Dios todo lo hizo a su imagen y semejanza. Es decir, que todo lo que Dios ha creado, lo creó bueno y bonito. Entonces, si Dios creó al hombre a su imagen y todo lo que Dios creó es bueno, ¿por qué el hombre, es decir, la raza humana, ha estado y aún continúa en caos? Esa es parte de la reflexión del día de hoy, para entender por qué muchas cosas pasan que nuestro entendimiento y nuestro razonamiento no nos permite entender. Y veamos, el hombre cayó por transgresión voluntaria. Sí, la palabra de Dios habla de la caída del hombre y nosotros creemos en la palabra de Dios y por lo tanto comprendemos la caída del hombre fue a causa de transgresión voluntaria del mismo ser humano.
Y de este modo se acarreó no solo la muerte física, sino también la muerte espiritual, que es separación de Dios. ¿Qué entendemos por muerte espiritual? Separación de Dios. Veamos 3 citas bíblicas que respaldan la anterior apreciación. La primera la vemos en Génesis, capítulo 2, versículo 17. Dice así: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente que morirás. En Génesis, capítulo 3, versículo 6, leemos: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Y en Romanos 5:12, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. En este orden de ideas, queridos seguidores, el hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza y todo lo creado por Dios es bueno. Pero dentro de esa libertad o libre albedrío que el Creador le dio al hombre, de esta manera voluntaria transgredió lo mandado por Dios y es cuando nace lo que conocemos como la caída del hombre. Y acá estamos respondiendo la pregunta del título de la enseñanza de hoy. ¿Cómo fue la caída del hombre? Pues la caída del hombre fue a través del pecado. Así inició nuestra humanidad, desde Adán y Eva. Pero lo más triste es que ha pasado igual, ha continuado igual, por los siglos de los siglos hasta hoy. No ha cambiado nada. El hombre sigue envuelto en el pecado, es decir, sigue caído, es decir, sigue separado de Dios. ¿Pero qué es pecado? A veces la gente, las personas, dependiendo de su cultura, su educación, la región donde nació y donde vive, tiene un concepto diferente de lo que es pecado. Y si no lo tenemos claro, pues podemos estar en caída física, emocional y espiritual, sin saberlo. Algunos consideran pecado transgredir los 10 mandamientos plasmados en las tablas de Moisés, revelados por Dios. Otros consideran pecado lo que sus conciencias le dictan como pecado según su moral, y esta depende según el medio que lo rodea o según su crianza, entre otras. Pero como dice Isaías 5:20, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hoy, querido amigo, querida amiga, tristemente a lo malo llaman bueno y a lo bueno hoy llaman malo, cumpliéndose la palabra de Dios. Y hoy nos encontramos en una época en que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, donde predominan las culturas, el racionamiento humano, la cienciología, entre otras tantas corrientes que crean límites, o más bien quitan límites a lo malo, desdibujando lo correcto. Pero como dijimos en la enseñanza primera, al comienzo de cada enseñanza de vida que hemos subido en nuestras diferentes plataformas de las redes sociales, la máxima autoridad en materia de espiritualidad venida de Dios es la palabra de Dios, es decir, las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia. Y en ese sentido, revisemos qué dice Dios a través de su palabra sobre qué es pecado. Primera de Juan 3:4. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Entonces, ¿qué es pecado? Toda transgresión de los mandatos de Dios. Pero vayamos a Deuteronomio 9:7. Recuerda esto. Dice Deuteronomio 9:7.
Nunca olvides cómo provocaste la ira del Señor tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste de Egipto hasta tu llegada aquí. Has sido rebelde con el Señor. Entonces, retomemos nuevamente el título de la enseñanza de vida o de esta predicación. ¿Cómo fue la caída del hombre? Y ya aclaramos que la caída del hombre, es decir, la raza humana, fue a causa del pecado. ¿Pero qué es pecado? También dejamos claro que es toda violación a los mandatos de Dios. Y el ser rebelde en contra de Dios también cuenta como pecado. Es decir, toda esa argumentación, todo ese razonamiento que acostumbramos a pronunciar con respecto a las cosas de Dios cuando decimos, para mí Dios es, en lugar de decir, según la palabra de Dios, Dios tal cosa, se cuenta como rebeldía. Lo anterior significa que si no he leído, estudiado o escudriñado las sagradas escrituras, ¿cómo tengo la certeza que no estoy en pecado? Bueno, ahí queda tarea para reflexionar por parte de ustedes en oración. Ahora, si bien es importante que debemos concientizarnos de la necesidad de saber si estamos transgrediendo los mandatos de Dios o si estamos en rebeldía en su contra, no es menos importante que conozcamos las consecuencias del pecado. Veamos. Así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros, como fuimos creados a su imagen y semejanza, también somos cuerpo, alma y espíritu. Y amados, lo que sucede acá en la tierra primero ha sucedido en lo espiritual. El pecado trajo la muerte. Dios le advirtió al hombre que comer del fruto prohibido tendría por resultado una muerte segura. Así lo dice Génesis 2:17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Así que el primer efecto del pecado, ¿cuál es? La muerte espiritual. En realidad, el pecado separó a Adán y a Eva de Dios. Igual, el pecado nos separa hoy a usted y a mí de Dios. Luego la rebelión de ellos introdujo la muerte física en el mundo. Romanos 6:23 dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte. Y amados, la noticia es que lo ocurrido con Adán y Eva hoy sigue ocurriendo igual. Si usted o yo violamos algún mandato de las Sagradas Escrituras o estamos en rebelión en contra de Dios, amado, el mundo necesita instruirse en la palabra de Dios, la cual es el manual de vida de nuestro Creador para nosotros, su creación. La Biblia es su voz, como dice Juan 8:32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y ustedes dirán, ¿libres de qué? Amados, del pecado, de la esclavitud del pecado, de las ataduras y maldiciones del pecado. Todos necesitamos la salvación que Dios ha provisto. Gracias a Dios, nosotros, su creación, podemos andar en luz y tener comunión con Él y hacer que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. Esto que acabo de decir está en 1 Juan 1:7. Entonces es importante que tengamos claro, que tengamos conciencia, la sensatez de entender, de creer, de comprender por qué fue la caída del hombre. Y la caída del hombre fue por la transgresión a la ley, a los mandatos de Dios, es decir, el pecado. Vamos a orar para que sea Dios obrando en ustedes y en mí, para que nos levante de la caída por nuestro pecado y nuestras transgresiones. Amado Padre, acudimos a ti por intermedio de tu Hijo Jesús
y por el poder del Espíritu Santo para darte gracias porque nos creaste tu imagen y semejanza y todo lo creaste bueno. Gracias porque nos diste libre albedrío para tomar decisiones y te pedimos perdón porque dentro de esa libertad hemos tomado malas decisiones y hemos pecado. Hemos violado tus mandatos y hemos sido rebeldes contra ti. Reconocemos que hemos pecado. Perdona, Padre, nuestros pecados. Límpianos con tu sangre, Señor Jesús, de todo pecado. Te reconocemos como nuestro Salvador. Te pedimos que escribas nuestros nombres en el libro de la vida y nunca los borres. Espíritu Santo, te pedimos que nos des convicción de pecado y nos guíes en nuestros pensamientos, acciones. Ayúdanos a entender las Sagradas Escrituras y tener una vida agradable para Dios. Amén y amén. Dios los bendiga.